Les habla Esteban Aymerich. Esta pasión y criterio amplio por las artes del entretenimiento me han llevado a ser cosplayer, panelista, artista en ya 2 décadas, habiendo siempre compartido cuánto y cómo somos en ello. Nuestro estilo de vida geek no hace más que crecer, cada vez hay mucho que hablar, actualizarse y celebrar. Sea en cine, redes, animación, videojuegos, música, cómic y muchas más artes, hobbies y temas. Y les hablo desde aquí como Aymerich of the Hype. Aymerich of the Hype. Buenas noches. Bueno, aquí estamos en una ocasión especial, muy especial, tanto así que estoy aquí también en Insta. No anuncié este podcast, siento que se me mezcló de todo como para no hacer uno ahorita, ¿verdad? Ay. Servirme más fresquito. Un momento. Opa. Oh, puña. ¡Ah! Pero bueno, creo que ya más o menos van viendo. Bueno, por si ven el podcast, lo están viendo en video, que esto va grabado, va subido, ¿verdad? Hay 3 temas fuertes hoy a nivel ñoño, ¿verdad? Que han estado pues sensibles. En mi caso, bastante. Bueno, hoy es el Superman Day. Un día pues para celebrar, ¿verdad? Creí que ya había pasado el Superman Day y lo había movido para cuando se estrenó a nivel mundial lo que era la película de Christopher Reeve, la primera en cines, que tuve chance de ir a verla. Muy bien. Pero no, sucede que es hoy, un lunes, súper atravesado. No lo pusieron fin de semana como el Batman Day, pero bueno, por dicha se celebró, se tuvo memoria. Yo ya lo había celebrado en años anteriores, entonces sí, no hubo problema, ¿verdad? Como tal vez saben, esta semana se estrena The Flash. Yo voy a tener el chance de verlo en un premier mañana. Y es una película que, bueno, es importantísima. Para los poquitos a los que yo les he contado lo importante que es el Batman de Michael Keaton, pues en mi vida, por las películas. Y bueno, esa vez que yo fui a verla, de verdad. Al día de hoy estaba valorando mucho. Y bueno, cuando tuve la noticia, estaba comentando ayer que, bueno, el regreso de Keaton como Batman es algo que a nosotros nos dio durísimo, a un montón de gente que, bueno, que hemos apreciado cómo regresan ciertos personajes después de años por el factor nostalgia o por una propuesta muy buena que se les haya ocurrido por allá por Hollywood para traerlos de vuelta, ¿verdad? Entonces, sí, por azares del destino y en y en el estudio que ha sido tan infame por un trato extraño a sus propiedades, pues logró echarse una más bajo la manga, que fue conseguirse otra vez a Michael Keaton como Batman con la excusa de esta nueva película de The Flash. Por lo mismo de ahí, obviamente me preguntan, uy, ¿usted espera que sea un sintón y todo, verdad? Yo no espero que sea un sintón. Yo solo espero ir a ver a Michael Keaton, ir a ver su Batman, que muchos hemos querido ver desde los 90. Ha sido una de las mejores propuestas y manifestaciones del personaje en muchos años. Y y sí, rajado lo que muchos vamos a ver esta semana. Ya han habido varios screenings por todo lado, no han spoileado y bueno, no es que haya que spoilear mucho ya que básicamente es la trama del cómic de Flashpoint que ya lo animaron en una película y lo que pretende que no se spoilee es lo que va a causar en el universo, en el actual desmadre que ya es, ¿verdad? Este universo de DC, ¿verdad? Si se le puede decir universo de esa forma, ¿verdad? Entonces, obviamente
la película, pareciera mentira, está vendiendo, pero es por la expectativa, ni siquiera de ver a Flash, ni siquiera de ver a nadie, tal vez ni siquiera a Zod, que Michael Shannon hizo un excelente Zod, sino ver a Batman, ver al hombre que tienen acá, que de hecho aquí lo aproveché para ponerlo porque hoy vamos a hablar de, o sea, todo engloba el tema que hoy me dio, pero por todo el hocico, por todo lado, que es el hecho de de que no solo estamos a las vísperas, bueno, mi persona, de ir a ver esta película, sino de que también el día de hoy se nos dio un anuncio luctuoso bastante fuerte. Justo hoy el Superman Day, ¿verdad? Justo hoy el Superman Day, que, ¿verdad? Es un día super chiva, un día para celebrar a Superman. Y justo hoy se nos da el anuncio de que un gran artista, un gran actor de voz por décadas en la Nación de México, ¿verdad? Pues se nos anunció que pasó mejor vida. A mí me dio requete durísima esta noticia porque era un actor de voz que estaba empezando, ya estaba, digamos, no estaba empezando, estaba yendo ya más a eventos y me daba el chance de yo poder ir a conocerlo. Y era uno de los que más yo quería conocer. Así es, estamos hablando de He-Man. Don Rubén Moya pasó a mejor vida hace un día. La noticia se dio hoy, yo lo compartí, se llevó a cabo hoy. El anuncio lo hizo su hijo, su señora mujer, ¿verdad? Y de ahí, con el corazón en la mano, dieron el anuncio porque de ahí todo pasó muy, muy discreto. O sea, él no hizo anuncios de nada. De hecho, me extrañaba. Este año, entre este año y el anterior, estaba yendo a eventos. Se tomaba que fotos, que así, ¿verdad? Y el año pasado, bueno, ¿para qué, verdad? Él estaba por arriba y para abajo con lo que eran los 40 años de Masters of the Universe, de He-Man, ¿verdad? Y yo alimenté más chances porque yo quiero volver a México, de hecho, por supuesto, todavía. Y él era uno de los actores de voz que yo siempre he querido conocer y que lo trajeran acá, pues. Mm. Pues tristemente van comentando que don Rubén Moya estuvo batallando un cáncer de garganta. Y, wow, bueno, yo no lo sabía. Eh, pues era triste, ¿verdad? Que estuviera batallando con esto cuando él se dedicó toda la vida, ¿verdad? Y de ahí que eso se lo llevara así de esa forma, de ahí me dolió un montón. Eh, Vamos a dar un contexto de por qué me dolió bastante. Eh, en mi infancia, de las caricaturas o de las fábulas que más yo disfrutaba eran las de He-Man. Eh, Yo veía tele montones y claro, y me gustaban muchas cosas, pero He-Man siempre fue una parte muy sensible de mi infancia, verdad, de mi persona. Al día de hoy siempre me siguió gustando y créame que yo he ahondado bastante en este aspecto de la nostalgia, de por qué al día de hoy me sigue gustando, porque me sigue encantando. Masters of the Universe es una gran propuesta que puede llegar a muchísimo más a nivel de fantasía, a nivel de, ¿verdad? Este tipo de propuestas. Y entonces por ello al día de hoy también sí, me siguen gustando, ¿verdad? Llegarle a las figuras. De hecho, esta fue una de las que más conseguí. O sea, de hecho, cuando yo veía esta figura anunciada, yo sabía que necesitaba esta figura en mi vida, porque este es el He-Man con el que yo crecí, el He-Man que, wow, me hizo fascinarme más por la fantasía. La medieval, Sword and Sorcery y todo eso, ¿verdad? Yo vi He-Man antes de ver Conan el Bárbaro, digamos. Tiene sentido ya que yo era un chamaco, ¿verdad? Cuando salió la película, ¿verdad? Aunque yo no tenía ni 10 años cuando vi Conan el Bárbaro, pero... ok, wow.
Y qué curioso, o sea, son propiedades bastante grandes. He-Man se enfrentó con Superman en un cómic. Y bueno, Batman, que verdad. Batman es el compita de Superman y todo esto, ¿verdad? Eh, Ahora que estaba viniendo de regreso a mi trabajo, de regreso a mi trabajo aquí a mi casa, entonces me dio choque la noticia de don Rubén Moya. Como les digo, yo quería conocer al actor, yo quería conocerlo y decirle que, verdad, esas palabras que un verdadero artista aprecia cuando alguien le dice, verdad, la huella que ha dejado en mucha gente y que él se ha mostrado siempre agradecido, verdad, por ser ese, verdad, haber sido, haber tenido ese gran papel en su vida y a pesar de que él ha tenido muchísimos más y su carrera es gigantesca y todo esto, él, wow, es siempre bonito, siempre es chido ver cómo uno de esos haya durado para siempre, o sea, y muchos vamos a tenerlo hasta el fin de los días. Así que don Rubén, por supuesto, ya que no lo tengo, no lo tenemos ya más con nosotros, pues verdad, ha sido, verdad, el gran campeón que le dio esa gran presencia a un personaje que en su versión original en inglés no tenía una gran voz y se veía muy extraño, pero que al llegar don Rubén y darle ese poder, esa presencia y ese gran toque que vimos en la fábula, que tenía un gran trabajo de animación de parte de Filmation en esa época, pues ahí quedamos, los chamacos. Ahí quedamos todos, porque ese era He-Man, por el poder de Grayskull. O sea, y yo también, yo que soy uno que no me gusta ver invitados, ver artistas en las convenciones y todo esto, siempre preparada como decirle algo bonito que es mucho de lo que quiero decirle, ¿verdad? El impacto que ha sido en mi persona y también algo que sea inolvidable para la persona y pues que se ríe y que, ¿verdad? No el... Ay, tal vez un poquito la misma retajila, ¿no? Es pues, una persona, es un artista, entonces uno trata de hacer eso memorable, tanto para uno como para el artista, ¿verdad? De ahí, como les digo, si mal no me equivoco, entre este año y el año pasado estuvo en la mole, estuvo en unos otros eventos y yo albergaba esa esperanza de volver a verlo. Más ahora que hasta hizo anuncios para Mattel con las figuras de He-Man y toda la cosa, entonces yo estaba, bueno, ilusionado. Entonces, no, tristemente me acaba de fijar, por ejemplo, la fecha de nacimiento y todo esto, y me dio un poquito duro el hecho también de que tenía la edad de mi mamá. Y de ahí, ese cáncer de garganta se lo llevó y que va. Wow. Como homenaje, por supuesto, pues don Rubén D. Agradecidos con todo su trabajo, su trayectoria, sus papelazos, siempre, siempre, siempre en nuestras memorias, en nuestras mentes, en nuestros corazones, en muchos aspectos y así es. Eso sería, digamos, por supuesto, y este es un homenaje que quiero hacerle, por supuesto, a don Rubén Moya, donde sea que esté. Está ahí no en Priternia, porque ese Priternia en la versión de Revelation sí estaba extraño, que no sería mala idea. Se merece un lugar con los grandes, como si fuera una suerte de Valhalla. Qué buena idea para un fanart. ¿Por qué no? Y bueno, ya habiendo pasado esto, bueno, sí. Para el Superman Day, pues por supuesto este año son 85 años de Superman. Se ha habido su polémica porque ya no tenemos a Henry Cavill como Superman, tristemente. James Gunn está visiblemente, y no por campaña siquiera, está visiblemente ilusionado en darnos un Superman que siento yo que ojalá de verdad lo dejen trabajar con ese Superman. Tenemos años de ver que el estudio, bendito estudio pues lo que son estas propiedades, las tiene muy delicadamente, no sé si boicoteadas, cuidadas, no sé.
Pero esperemos que tengamos buenos chances con este otro personaje. Ustedes saben que a mí Batman es mi personaje de verdad, uno de mis top personajes preferidos más importantes. Voy a ahondar más ahora con eso. Pero quiero hacer el paso por esto porque esto va a ir va a llegar a una conclusión, ¿verdad? De que me puso a profundizar el día de hoy, que ando pero requete. Bueno, andaba ya sensible por el hecho de que mañana voy a ver a Keaton como Batman otra vez y se me muere Rubén Moya y verdad, entonces bueno, wow. Superman, a muchos les extraña que yo también tenga ese ahínco, tal vez no tanto como Batman, pero sí, digamos, si me gusta mucho el personaje, tenga que la camiseta, que tenga cómics, tengo varios cómics de Superman, también les puedo dar misa de Superman, ¿verdad? Es es por lo siguiente, que va mucho con la finalidad del podcast, que es profundizar el término del héroe. Que ese es como el plot point que quiero que les quede ahorita, porque sí quiero dar estos contextitos antes de ya ir a ese punto. Porque no crean, yo tengo años de leerlos y no solo de leerlos, sino también de cuestionar de dónde viene, por qué se ha manejado de tal forma, por qué lo hemos visto con estas ideas, con estas propuestas. En los 80 años que por ejemplo han tenido de existir pues ambos, ¿verdad? Superman y Batman. Y bueno, incluir de paso a He-Man, que también ha sido uno de los héroes más famosos de las últimas décadas, de hecho. Ok. Superman, cuando yo empecé a leer cómics, en serio, ya empecé a hacer la dedicación de leerme los cómics. Cuando me di cuenta que una revista de esas 12 páginas eh, te atrapan, te saben contar algo que te convence qué tan éxito puede ser la propuesta de un man que se pone un leotardo, una capa y medio tiene poderes o no los tiene, pero te lo hace convincente y te cuenta una historia y pues, te mantiene emocionado, te mantiene en vilo, muchas cosas. Un cómic es una maravilla, es una cosa que al día de hoy me sigue encantando, al día de hoy. Cuando yo empecé a sentarme en serio a leer cómics y a entender las continuidades que tenían en estos trabajos, me di cuenta que se permitían historias bastante densas, más que en las series animadas. Lo cual entonces me fui de requetiocico porque no es el hecho, oh, sí hay sangre, oh, sí hay muertes, oh, sí, no, no, no. O sea, sí hay de eso, pero muy bien contado, muy bien trabajado en la gran mayoría de casos, como lo fue Batman. Y la gran sorpresa mía fue con Superman. Yo estaba fascinado, de hecho. Superman tiene unas historias cargadas de un montón de tragedias, dramatismo, cuestiones profundas, jodidas. Y todas estas, en una gran mayoría, eran protagonizadas y analizadas por el mismo Superman. Mostrándonos que... Y eso fue algo que me hizo devorarme no sé cuántos cómics de Superman en digital. Y para luego yo hacerme los míos, ¿verdad? De ver el hecho de que él no son sus poderes. O sea, él no es sí, él no son sus poderes en lo absoluto. Tal vez sea parte de lo que le permita dar su punto más bien. Y eso por años lo he adorado en los cómics que él ha escrito. Bueno, que se le han escrito bien, ¿verdad? Donde vemos que sí, un ser súper poderoso no es una lucha por tener los pies sobre la tierra. No es una lucha por que se le pase la mano. Sí tiene esas luchas, pero esa no es la esencia. En todos los cómics de Superman que a mí me encantan y que yo devoro al día de hoy, que me gustan mucho, tenemos a un ser que tiene un corazón y una mente abiertos
para poder ser responsable de esos poderes que tiene y no perderse a sí mismo en el trayecto. Hay muchas historias donde a mucha gente le encanta porque es cierto, como no ha leído los cómics y hasta ahorita estamos viendo historias que han sido adaptadas de ver qué haría alguien que es un desgraciado pero tiene los superpoderes de Superman. Entonces ya todo el mundo está como loco, ¿verdad? Y pierden la cabeza, ¿verdad? Como dice el meme Joker, ¿verdad? En Dark Knight. Por eso, de que lo diga Homelander, que lo diga Omni-Man. ¿Por qué? Porque las historias verdaderas de Superman veo que les tienen una vara rara adaptarlas. Y sí, algunas las adaptan y tal vez no les dan ese empuje. Son muy pocas las excepciones, digamos. Que diga Man of Steel, que diga... Bueno, las películas de Christopher Reeve, la primera, cuando ya la vi en el cine, fue como con la de Batman. Es otra cosa verla en el cine. Me encantó el hecho de que como que se repetía un poquito lo mismo. De que en el cine es otra cosa, te impacta. A pesar de los efectos que tuvo esa película, tú sí sentías que Christopher Reeve da esa presencia, de que de un pronto a otro era un reportero y de un pronto a otro era ese gran ser humano que podía volar, que tenía sus superpoderes y que hacía el bien, pero porque le nació auténticamente, porque quería estar ahí. Cosa que también por dicha trabajaron en Man of Steel con sus detallitos, ¿verdad? Pero tuvieron chances. Bueno, eso es un rant para otro día, sinceramente. Superman por ello es uno de mis personajes favoritos y soy uno de esos entusiastas del personaje al día de hoy, muy a pesar de todo el barro que le tiran, porque tal vez no venda mejor que Batman, por decirlo así. Y con más razón, obviamente, no es que los opaque. A mí me encantan los dos a su manera, a como son. Y sí, eso es, digamos, como para agregar de parte de lo que es el Superman Day. Que por supuesto lo celebro. Super happy, ¿verdad? El póster no me deja mentir. Ahí para que se fijen. Y así es, vamos a ver qué nos depara. Vamos a ver, ¿verdad? De hecho, sí, o sea, aunque eso sí me gustaría tal vez señalarlo en lo que sigue el podcast, ¿verdad? Ok. Veamos. Medio lo mencioné ahorita, pero ahora quiero contarlo con más detalle. Porque sí va mucho con la idea de lo que quiero contar en este podcast. De lo que me puse a pensar, de lo que me puse a remolinar en la cabeza, de todo lo que quería manifestar al respecto, analizar, profundizar, porque sí, o sea, aquí es donde ustedes me ven, sí, consumo estos productos, consumo muchas ficciones, ¿verdad? Y sin embargo, mucho de esto es porque me pongo a escarbarlas, me pongo a construirlas, me pongo a preguntarme. I'm an overthinker, entonces sí he tenido cuestiones muy válidas, entonces donde ya, digamos, me he sentado a construir muchas cosas y por supuesto esto que me gusta también lo he hecho por años y me ha permitido construir un criterio y también compartir cómo se puede tener un criterio y construir un criterio y disfrutarlo, pero también profundizarlo y entenderlo más para que obviamente no te quedes ahí, sino que simplemente te vaya construyendo y construyendo. Que esa es la idea. ¿Ok? Era el año 1989, yo tenía 5 años. Ese año nace mi hermano. Algunos saben que por esas épocas, mi infancia, no éramos, ¿verdad? No tuvimos muchas cosas en nuestra casa, éramos solo mi mamá, mi hermano y yo.
Y a veces también una familia de parte de mi mamá nos ayudaba de cuando en cuando. Pero por mucho tiempo sí fuimos nosotros tres y me acuerdo mucho porque sí, digamos, yo veía faulas, me gustaban los super amigos y ahí es lo que alcanzaba me iba a ver, ¿verdad? Ese año, qué curioso, ese año salió La Sirenita de Disney, esa película que yo la vi en póster y toda la cosa y yo veía que unas primas pues los llevaban a ver la película y bueno, yo sí había ido a ver al cine algo, creo que antes había ido a ver la de Pie Pequeño y esta animada, el dinosaurito y sus amigos y así. Ese es un clásico también. Me acuerdo cuando la vi y todo. Fue como de las primeras veces que fui al cine. Y wow. Y con lo que me encanta ir al cine, ¿verdad? Nostálgico. Ese año, bueno, se estrena la de Batman y esas primas mías también las llevan a ver Batman. Y yo, bueno, ¿qué me queda a mí, verdad? O sea, estaría cool verla. Y claro que sí, mataba por verla yo chamaco. Esa película, bueno, el Cine Magali tiene como una parte donde tenía como pósters que antes imprimía en tamaño grande y los ponía. Antes de eso, los pósters los pintaban. Así como lo oyen, hacían esos grandes artes, ¿verdad? Y que eran de la película. Eran dos películas que estaban pasando o era una. Yo me acuerdo que ese año el Magali, entonces como se estrenó Batman y por ahí vivían unas tías, entonces ahí había que agarrar como un bus por ahí, ¿verdad? Y esa parte y entonces sacaba un Batman con brazos cruzados, grandísimo. Y oigan, vean, yo tenía 5 años, yo estaba viendo ese Batman que veía el gris con azul de las series animadas, de la serie animada, de los super amigos, la serie animada ya había salido. Wow, y era intimidante, era oscuro, emocionaba mucho, pero también era intimidante. Y de hecho, al tiempito de que mis primas van a verlo y yo estaba resignado, bueno, quién sabe, algún día la veré. Mi mamá y y mi tía consiguen cómo hacer para verle. Yo creo que hasta se te terminan llevando a mi hermano en brazos porque estaba recién nacido mi hermano. Y fuimos a verla al Cine Capri, el desaparecido Cine Capri que estaba por las paradas de los buses de San Pedro. Por ahí era. Ese cine era bien chido. Y ahí fuimos a ver la película. Y fue pucha. Como lo vuelvo a decir y no me va a cansar de decirlo el día de hoy. Fue un antes y un después para mí. Esa película en el cine, como constaté hace unos añitos, casi 10 mío, 3 4 años, man. Este es otra cosa. Bueno, y también es que tenía que ver mucho la propuesta de Tim Burton, que la hizo muy theatrical, o sea, muy oscura y con elementos muy de teatro, donde se valía mucho de las sombras. Entonces, las veces que salía Batman, los brincos que uno pegaba cuando Joker hacía alguna carajada o algo así. Esa película tiene jumpscares. Entonces, tenía unas partes gruesas, ¿verdad? Al menos para mí, chamaco. Y bueno, yo la vi después en formato casero y todo. Pero una vez más, en cine es otra cosa, ¿verdad? Dios mío, mae. Eh, es demasiado, o sea. Yo me acuerdo que yo vi esa película y salí tan emocionado que de ahí, a la par del Cine Capri habían como unas graditas de un edificio que estaba ahí a la par con un portón, creo, una cosa así. Y voy yo y apenas salgo del cine y no sé, me paro en las gradas para como buscar altura y me pongo a ver el cielo. Oigan, ahora que me pongo a ver esto nunca lo he contado.
Esto de que sale este chamaco y se sube a las gradas y ve el cielo, como si fuera a ver una batiseñal. Wow. Y pasan como unos 2 años y sale Batman Returns, que no pude ver por la censura. O eso me dijo mi mamá. Años después, ¿verdad? Cuando le me dijo eso, saqué la verdad. Y lástima, porque me hubiera encantado ver esa película. De hecho, necesito todavía el día de ver esa película en cine. O sea, no la he vuelto a ver en ninguna reproyección en pantalla grande. Ni siquiera aquí. Ni siquiera para los 30 años de la película. Yo no entiendo por qué. Y así que entonces, y no sé, va a tener que conseguir algún tipo de calidad, alquilar sala Garbo y hacerlo, ¿verdad? Si se pudiera, ¿verdad? Porque creo que sí hay como derechillos, ¿verdad? Que pueden que se involucran, ¿verdad? Por querer hacer una gracia. Pero así es, oigan, yo fui a ver esa película del 89 y para mí es un antes y un después porque entonces pues gracias a esa película que no solo estuve embelesado, estuve matando por verdad, por querer ver más de Batman. Había salido la serie animada y aquí duraron un montón en pasarla, pero yo también quería ver más de Batman. Bueno, conocer más de donde había salido este Batman que habíamos visto en las películas. Wow, y bueno, con la fantasía y la ficción en sí, ¿verdad? Añitos después fue cuando entonces ya me di cuenta que existían los cómics, medio leí algunos que podía conseguir, hasta que ya después ¿verdad? El poder adquisitivo va creciendo y ya entonces uno tiene ese cerro que tiene ahí, ¿verdad? Y entonces uno, gracias al internet, entonces también uno empieza como a querer atar cabos, a leer, ¿verdad? A saber de cosas que normalmente no veías de otros medios. Y ahora es más fácil, ahora se han podido atar más cabos y bueno, se han podido crear mejores oportunidades para poder lograr mejores verdad resultados, mejores feedbacks. Perdón. Y hasta que se alineen ciertos planetas. Como estos. Michael Keaton es un actor que iba a hacer la tercera película de Batman con Tim Burton y Warner Brothers y otra vez ese estudio pues dijo que no, porque querían vender más cosas, querían hacer, no sé, estaban medio choqueados con el hecho de que Tim Burton, por hacer su propia versión, su propia cosa, también respetando la obra original, de ahí no les generaba. Entonces se lo dieron a un tal Joel Schumacher, que también es un muy buen director, que hizo muy buenas películas, pero que hizo otras dos que tal vez no estaban muy allá. Entonces como que se truncó una de las mejores versiones del personaje. Al día de hoy y hay muchos argumentos con los cuales yo puedo decir que el Batman de Michael Keaton no es que el mejor de todos los Batmans al día de hoy. Y ya, y obviamente es un pleito en internet, ¿verdad? Y medio. No, está bien que tengan su criterio y todas las cosas, además de que son tiempos diferentes y, ¿verdad? Wow. Este Batman de Tim Burton de Michael Keaton tenía elementos, es al que, digamos, bueno, entendiendo cómo funcionó esto, ya que Batman también, la propiedad de Batman es un fehaciente ejemplo de que los contratos pues funcionan diferente una vez que se trabaja con tal vez cierta cercanía. Porque, por ejemplo, ustedes se fijan en el nivel cinematográfico lo diferentes que son cada Batman. No pueden usar los mismos elementos de uno o de otro. E inclusive este Batman de Michael Keaton, el símbolo del pecho, no tenía los derechos, conste, no tenía los derechos de la batiseñal de los cómics. Y por eso es que tienen la batiseñal diferente en el pecho.
Esa batiseñal obviamente es icónica y hace muy único el Batman de Keaton también. Cosa que resolvieron para Returns y agarraron el logo clásico de Batman y le dieron un toque hermosísimo. De hecho, para mí, las dos batiseñales de Keaton son de las mejores batiseñales ever. De todas las batiseñales, sinceramente. El Batman de Keaton, a pesar de que tiene la propuesta muy Tim Burtonesca, ¿verdad? Tiene muchos detalles y diseños del traje y del personaje de lo que son los cómics a la pantalla. A pesar de que abordó un tanto diferente cómo se enfrentó a Joker, en cómo hubieron unas partes donde se sintieron un poco raras. Hubo un documental que explicó por qué sucedieron. Porque sí tenían toda la idea de trabajar algo como si fueran los cómics. Y bueno, saben, ya medio saben cómo es Hollywood, en especial este estudio, ¿verdad? Que aún así Tim Burton nos dio un Batman icónico, nos dio un Batman que nos acercó muchísimo a un Batman que vimos en los cómics, a un Batman que vimos en una continuidad que tenía apenas unos años arrancando, y también que lo volvieron a unas raíces que tuvo muy muy interesantes, a pesar del tipo de cómics que eran en la década de los 30, 40. Este Batman engloba muchísimas cosas importantísimas. Y el trabajo de Keaton, o sea, Keaton hacía comedias, hacía dramas, tenía papeles muy varios, muy distintos. Todo porque se le relacionaba con la comedia, con detalles, ¿verdad? Con papeles que eran muy así. Jamás con algo como este. De hecho, una de las versiones más oscuras y más densas del personaje. Para muestra un botón, ¿verdad? Jeff, muchas gracias, man. Se te extraña, man. Y un abrazote, claro, man. Vean, al día de hoy me sigue fascinando estas versiones, estas propuestas. Si las dan en el cine, yo las voy a ver de hocico. Porque de todas las versiones que han sacado al día de hoy, esta es la versión más fiel a lo que han sido a lo largo de sus 80 años de cómic. A sus raíces, a su continuidad, a sus diseños y en esencia. No desestimo a los demás, de hecho algunos sí tienen muchas cosas que sí los desestimo, I'm sorry. Y eso es por culpa del mismo estudio, una vez más, ¿verdad? Pero, wow. Keaton, el Batman de él es un personaje importantísimo, no solo en el universo tal vez de Batman o en todo lo que es Batman, sino a nivel de productos de superhéroes, productos de ficción, fantasía. Y sí, esto lo cuento, ¿por qué? Porque quiero darles un poquito de contexto de por qué es tan importante para muchos de nosotros que Keaton pues haya decidido volver a ponerse el traje y haya decidido salir en esta película. Que eso quiero agregar un poquito más de contexto. Keaton de hecho es uno de mis actores favoritos, ya hablando en películas, hablando en carreras, hablando en temas de verdad, de trabajo y currículum. Michael Keaton tuvo, como les digo, papeles muy varios, tuvo épocas donde tuvo bajones, porque era una época donde Hollywood o pegabas o no, o si no te encasillaban, y obviamente a algunos les sirve que te encasillen porque entonces no se roban trabajos aquí o acá. Ustedes saben que Hollywood, decir que no es tóxico es mentira, ¿verdad? Keaton como que se vio un poquito víctima de esto, pero también aprovechó para dedicarlo a su familia. Él ha dicho que él se dedicó a ser un papá y que eso él lo hizo de mucho, obviamente entregado. No tuvo que correr con su carrera y todo esto, pero sin embargo él sí manifestó que sí quería cuidar que no le hicieran ese daño, ¿verdad? Que le pasaron a muchos, que nada más los encasillaron con un papel y lo dejaron ahí, lo cual tiene toda la razón.
Y por ello entonces él no era muy amigo de tal vez de que se le relacionara con Batman. Y entonces muchos por eso también nos desilusionamos con la vida misma porque no íbamos a ya no teníamos a Tim Burton, no teníamos a Keaton, y entonces ya ese Batman quedó en esas dos películas que se volvieron clásicos de culto para muchos de nosotros. Y bueno, a eso sumémosle años de que, por ejemplo, Warner medio se dio a la presión del pegue que estaba teniendo Marvel Studios con sus trabajos superheroicos. Y entonces empiezan a... Bueno, se motivaron un poquito con la labor que hizo Christopher Nolan con Batman, que son unas 3 películas muy buenas. Pero esa era prácticamente Batman echándole cara del otro lado de la acera a todo el universo Marvel. Y esa no era ni la intención de Nolan, lo cual está bien. O sea, él se permitió una libertad creativa que siento que cobró unos precios un tanto altos para el personaje de Batman, pero sí lo dejó en alto en unas muy buenas superproducciones, ¿verdad? Por ceder a esa presión, entonces cayeron en la precisa, cayeron en la carrera, en la urgencia de tener que meter a otro Batman, a un Superman que apenas si estaba haciendo Zack Snyder. Y bueno, yo tengo años ranteando sobre esto, ¿verdad? Porque, por ejemplo, si ustedes saben, a mí el Batman de Batfleck, o sea, no es un mal trabajo. O sea, yo adoro a Zack Snyder, adoro el trabajo que hizo, adoro su Superman, o sea, adoro sus películas, por amor a Dios. Pero su Superman sí, desgraciadamente, peca de estar muy apresuradamente metido, a pesar de que se valió del Batman de, ¿verdad? De Frank Miller. Y bueno. Uf, son tantas las cosas que uno quiere decir, ¿verdad? Entonces, cada vez eran más dramas, y de hecho eran peores los dramas conforme pasaba el tiempo, porque entonces ya Zack Snyder se fue del proyecto que él había echado adelante. Un drama horrible, donde entonces tuvo que llegar un Joss Whedon a terminar una Justice League para ir a tirarla al cine. Serán faltas de respeto. Ver un Superman con un filtro peor que lo de TikTok, que le quitaron el bigote. Entonces eran más dramas que otra cosa. O sea, usted estaba más entretenido con el drama que se vivían en esos mismos estudios, tratando de no sé, darle indirectas a Marvel Studios, que Marvel Studios se va viento en popa, que entonces una vez más, esto era el meme del chiquito, el hermano menor de Malcolm. Nunca espero nada de ustedes y siempre me decepcionan. Eso eran años y años de eso. Hasta que, para pandemia, hacen un DC Fandom. Era un streaming que hacía como una promoción de todo lo nuevo que estaba por venir de DC Comics. Y wow, gran maravilla, ¿verdad? Entonces, ese es el primero de esos, si mal no me equivoco, que hacen un anuncio de The Flash, que ahora hay ya un avance con respecto a esa película, que era una película que llevaban rezagada desde los tiempos de Zack Snyder, cuando empezó a hacer Batman v Superman. Y la tenían como esquinía por años. Ustedes atan cabos y sí, literal, la tenían como una cinta adhesiva mal pegada en el zapato. Hasta que alguien se la quitó. Y quiso hacer plata con esa cinta que se quitó del zapato. Y básicamente eso fue de Flash. Se estaba hablando y habían fuertes rumores de que sí íbamos a ver Flashpoint, de que íbamos a ver a Jeffrey D. Morgan, que hizo de Thomas Wayne en Batman v Superman, el papá de Batfleck, ¿verdad?
como Batman y que tuvo a mucha gente emocionada. Eso hubiera sido un golazazo. Pero, ¿qué sucede? Mucha gente está ilusionada porque querían ver inclusive hasta a Martha Wayne, que es esta actriz de The Walking Dead que se volvió famosa ahí, Lauren Cohan como Joker. Ni siquiera, una vez más, ni siquiera poner a Miller por Flash. Porque mucha gente no le gustaba ese Flash, o sea, menos a como lo pusieron a correr en la versión de Joss Whedon de la Liga de la Justicia. Acuérdense que en ese momento ni siquiera en un pedo mental nos imaginábamos que íbamos a ver el Snyder Cut, o sea, entonces, Dios mío. Con toda esa tonelada de crap que acabo yo de describirles, así como en modo resumen, ¿ustedes qué iban a esperar? Que a pesar de que Michael Keaton retomó su carrera enormemente con la película de González Iñárritu, de The Birdman, que entonces es como una indirecta a lo que fue la carrera de él y su paso como Batman, curiosamente. Muy buen cintón, por cierto. Y también estaba despegando. Yo lo vi en Need for Speed, lo vi en Hambre de Poder, que es un cintón también. Dubsic, que es una serie increíble. Me costó conseguirla verla, por cierto. Y eran papeles tras papeles tras papeles donde él ya estaba, ¿verdad? Ya estaba acercándose a los 70 años. Claro, él parece como de 50, ¿verdad? Pero véanlo ahí, 70 años. Y estaba dándola todavía. Había salido en películas de acción, en el MCU como el Vulture, como el buitre. Wow, o sea, propuestas de actuación varias, distintas. Y para Birdman, bueno, salió hasta en Saturday Night Live. O sea, entre todo ese éxito y todos esos papeles y toda esta vaina, él ni siquiera tenía que pensar en volver a ser a Batman. O sea, no tenía por qué. Simplemente voy a salir en un cintón de temporada de Oscars, no hay ningún problema. Vámonos, ¿ok? Si el Sony o el MCU me va a decir que salga en alguna carajada, están deseando que yo salga en otra carajada. De hecho, Keaton está ahorita... No, inclusive antes de ese anuncio, él estaba pero sobradísimo. O sea, él estaba pero que no le hacía falta nada. O sea, ya estaba llevando el ritmo. Pero dijo sí. Dijo sí a que él fuera el Old Man Batman en la película de Flash que iba a basarse en Flashpoint. Cuando se hizo este anuncio y se compartió el arte conceptual, yo no me lo creía. Porque eran años de que tenía una posición muy bien fundamentada para decirle, para decirle que por qué no vuelve a ser Batman, ¿verdad? O sea, no iba a estar Burton, Warner iba a ser un desmadre y medio, ¿verdad? Como para él trabajar y él querer evitar eso, ¿verdad? Tiene toda la razón. O sea, sí, nos ha dado un Batman magnífico, pero que vuelva a pasar por lo que pasa, de lo que ahora ya se evidenció que pasó por la pobre Liga de la Justicia hace poquito, no, jamás. Pero dijo que sí. Y vean, no, yo sé, o sea, yo inclusive sentí las vibras de cómo mucha gente dice, mae, puta, va a regresar Keaton. Y no va a regresar como Bruce, no es un cameo. Va a salir en la movie como Batman. O sea, ese Batman que vimos en los 90 va a salir otra vez. Va a regresar, o sea. Ya hay una película con ese nombre, pero ¿en qué jodida mundo, en qué jodida realidad esperábamos que regresara? No le hace falta al actor. ¿Me entienden? Trooper, pura vea, man. Aquí votando hype, man. Y necesitaba externarlo, man. Pues ya vamos para la primera hora, pero sí, necesitaba darles este punto porque, oigan, es como para describirles un poquito cómo me estoy preparando para ir mañana a ver esta película. Pucha, o sea, les conté ahorita lo importante que fue para mí y cómo salí yo de ver esa película en el 89, que ahora lo que es una de las mejores versiones del personaje
en pantalla grande, lo más cercano que tenemos de una manifestación de carne y hueso, física, de Batman, va a regresar. Lo vamos a ver otra vez. Yo ayer estaba dando, de hecho, un ejemplo de lo que me dio de todo cuando, por ejemplo, en Creed 2 regresa Iván Drago y se encuentra con Rocky. En esa escena donde los dos se lo encuentran. Y es curioso porque uno ha visto a Stallone y a Dolph Lundgren vacilar, salir en Expendables. Pero no es lo mismo que ver a dos personajes que crearon mella por algo, ¿verdad? O sea, Iván Drago, Rocky, lo que pasó con Apollo Creed y todo esto. Y años después, cuando ves esa película y te das cuenta que es Iván Drago volviendo a darle una visita a Rocky en el restaurante del carajo, y así como sentir los dos personajes, o sea, que estos dos desgraciados, mucho que les critican que no sean buenos actores, pero que, o sea, trajeran de vuelta a este boxeador ruso y a este boxeador gringo, ¿verdad? Años después, que la vida los vuelve a juntar, se sintió tan increíble, o sea, qué barbaridad, o sea. Yo me acuerdo que yo fui a verla al cine, yo estaba helado, yo. Dios, Dios. Por eso no va al cine, man. Wow. Y de ahí mañana, oigan, yo no sé. Un personaje que me dio tanto, o sea, un personaje que... Una versión de ese personaje que hay, me inspiraba tanto, me ha abierto tantas puertas, pero ante todo es un aspecto que ahora quiero empezar a comentar y a construir, porque todo se juntó y siento que al todo juntarse de esta forma ya puedo entonces dar un no sé si reflexión, sino unos tantos análisis que he tenido yo por todos estos años, con estas figuras que ahora estamos en una época donde se le cuestiona inclusive. Ay, madre. ¿Por dónde puedo empezar? Para sumarizar un poquito, hoy es el día de Superman, que es un personaje que me gusta mucho, que le he leído muchos de sus grandes trabajos, que me han encantado, que me han fascinado. Mañana voy a ver una versión definitiva para mí de lo que es Batman, que es un personaje del cual también he aprendido mucho. Que he aprendido, he crecido mucho como persona en muchos aspectos, que es lo que todos vamos a contarles ahorita. Y He-Man, que es uno de mis héroes de la década de los 80 preferido. Una época sensible, yo digo sensible porque la verdad muchas cosas de Masters of the Universe yo no le tuve acceso. Y después entonces ya sí pude y me gusta mucho. Y claro, ya tuviera colecciones de figuras, ¿verdad? Pero digamos si tengo cómics y tengo esta figura que es valiosísima. Ahora es más valiosa ya que don Rubén Moya se nos fue, ¿verdad? Que me dio durísimo y todo eso. Entonces, bueno, más conocible acá ando por la película de Batman. Entonces todo, pum. Me llevó a profundizar mucho de camino en el bus ahorita a la casa sobre inclusive algo que está pasando ahorita, el término pues de héroe, los superhéroes, los héroes, ahora que si bien es cierto son mainstream, pero también nos han digamos escapado de muchas cuestiones. Yo las he tenido por muchos años con estos personajes. Yo también he hecho mi tarea. Yo he hecho también digamos, los cómics han respondido unas tantas incógnitas como también me han dejado otras muy grandes a nivel de no solo de escritura, a nivel de guión, de edición, sino también de propuesta al día de hoy. El impacto que estarían dejando,
la labor que tienen entonces al ser unas figuras bastante reconocidas. Vamos, tal vez una de las cuestiones más grandes es el hecho de por ejemplo, lo que cita pues Harvey Dent, Aaron Eckhart en The Dark Knight, ¿verdad? You either die being a hero or you live enough to become yourself a villain. O sea, te mueres siendo un héroe o vives lo suficiente para volverte un villano. Que es algo que yo destaco mucho de Batman, y aquí quiero ser, digamos, muy puntual en esto. Porque Batman es muy importante en mi vida. Es un personaje por el cual yo he dado charlas anteriormente. Puedo seguirlas dando ahorita al día de hoy. Batman sigue siendo muy vigente por lo siguiente. Yo empecé con las películas, con estas películas, con este Tim Burton. Me acercó mucho a los cómics y bueno, la serie animada también tenía una esencia muy muy interesante. Venía de los cómics también. Y era una gran apuesta aún para la época, y aún siendo un cartoon, que eran trabajos muy delicados, que eran, ¿verdad? Señalados por papás, satanizados aquí y acá y todo, ¿verdad? Batman con el tiempo, y de hecho gracias al mismo Bruce Timm que creó la serie animada, después hizo Superman animada, hizo la Liga de la Justicia animada, empezaron a hacer que Batman fuera un producto de más presencia, sus sagas fueran en más sonadas. Y uno podría decir, es que es más urbano, es que no tiene superpoderes, es porque es muy humano y no sé qué. Y mucha gente da este tipo de ideas y conclusiones. A mí inclusive me costó mucho llegar a esta conclusión. De hecho, a esta conclusión la llegué el año pasado, cuando hice mis rants sobre lo que era la película de Pattinson, ¿verdad? Batman para mí se volvió uno de los personajes más importantes de la ficción en todos estos años y aún ahora. Porque cuando ustedes leen sus cómics, leen, por ejemplo, en la Liga de la Justicia o en algunos otros trabajos donde hay otros seres más poderosos que él, ustedes se fijan el rol que él tiene. E inclusive yo me acuerdo cuando hicieron la película animada de Justice League Doom, como inclusive habían reels y videos que compartían de cuando Batman entonces cuenta que él no se arrepiente de esos planes para contrarrestar a sus compañeros de la Liga de la Justicia. ¿Por qué? Porque él dice, yo tengo que estar listo para cuando ustedes los controlen o decidan hacer otra cosa. Con ese ejemplo, Batman yo lo fomento mucho por el hecho de que casi todos los personajes mainstream que yo conozco es el que más fomenta el criterio amplio, el que fomenta el pensamiento crítico. Tiene seres que son, o sea, muy fuera del poder del guión, que eso siempre ha existido en verdad, es un elemento recurrente, verdad, en historias de estos. Batman ha tenido sus buenos escritores donde destaca mucho eso, y él se permite, a pesar de que está ante alguien que es como quintesencial para el universo, o alguien que tenga tal vez sea muy intimidante en muchos aspectos, pero Batman se le para y le dice lo que tiene que decirle, le hace las preguntas que tiene que hacerle. Y al tener él ese carácter y tener esa fundación y esa forma de ser, porque obviamente, bueno, se le trata como detective, se acuñan al pensamiento crítico y un detective en un mundo superheroico, entonces eso le permitió a DC poder jugar con su, ¿verdad? Con su Deus Ex. Y permitirlo volverlo alguien súper preparado, alguien súper listo, alguien que, bueno, no súper listo, sino digamos alguien que tiene un plan para todo y que verdad que está a la altura
de muchas situaciones que entonces en los, ¿verdad? En los eventos, macroeventos que pasan multiversos, todas estas vainas superheroicas, Batman pues estaba a la altura. Me voy a echar las viejas ahorita antes de ir a verla, mae. Mae, no, eso yo voy a hacer también, mae. Mae, ¿usted la va a ver mañana también o la ves hasta el viernes? Y así es, entonces Batman se ha vuelto importantísimo y el año pasado cuando yo hice mis runs, porque sí les digo, por si tal vez no lo sabían, la película de The Batman, sigo diciendo que es un berrinche de Warner Bros. Porque no tenían nada de que ya tenían el Batfleck y ya estaban haciendo otro, que es una película que le quitaron a él por ese desmadre. Y por hacer un Batman, otro Batman sacado, entonces se permitieron restarle puntos al personaje, quedarle bien a unas agendas por ahí, ¿verdad? Y sí, salió una muy buena película, siento yo que más larga de lo que debería ser, pero que socavó al principal de la película montones, desgraciadamente. Y mucha gente más bien les gustó que hicieran eso. A mí me molestó mucho por ese hecho, porque es un producto que están viendo a ver qué le sacan o están queriendo ver a quién le demuestran que y están dándonos un producto muy lejos de eso que yo les estoy diciendo, que Batman, a pesar de ser un ser mainstream, es alguien que fomenta el pensamiento crítico, fomenta el hecho de que sí, hay una fuerza inamovible, hay una cosa increíble, superpoderosa, y hay que respetarla o no hay que hacerle nada, no. Batman es el primero que averigua y ve qué diablos es eso. Y no solo por el hecho que es Batman. Batman te fomenta que lo hagas, te fomenta que tengas ese pensamiento crítico, te fomenta a que a pesar de que estés viviendo una miércoles de vida, no dejes de cuestionar, no dejes de preguntarte de dónde vino o a qué viene. Y que tenemos derecho a hacernos esas preguntas. Y que tenemos todo el derecho de cuestionarnos, inclusive a nosotros mismos, porque nosotros no somos los mismos todo el tiempo. Nos estamos construyendo. Batman en no sé cuántos cómics ha hecho eso, de manera increíble, con unos escritores soberbios. Y poco a poco hemos visto eso en una que otra propiedad y trabajo de Batman, ¿verdad? Alzheimer me va a mandar a ver las viejas también. Me estoy viendo cuando voy de aquí al viernes. Claro, claro. No me gustó de Batman. Sí, Douglas. Creo que habíamos hablado de eso. Entonces la película última de Batman se aleja mucho de lo que... Se aleja mucho de eso que yo les digo que, bueno, ha sido Batman y que ha sido como el cuidado que han tenido cómics y, bueno, muchos productos de más, además de que también la industria del cómic también no está pasando el mejor momento, ¿verdad? Yo creo que está pasando uno de los peores momentos de él. Entonces, y esa película tampoco ayuda mucho, entonces... Y que ahora, a pesar de que tuviéramos un Batman super unrelated, como lo estaba escribiendo ahora, regresa este. De ahí. Wow. Da más esperanza que la que el otro dio el año pasado, ¿verdad? Pero esta es la idea, digamos, del podcast que estoy contando ahorita. Está la idea, está el bendito camino del héroe, están los clichés, están todos los personajes que tienen la vara héroe en su, ¿verdad? En su descripción, en su forma de ser. ¿Y qué pasa? Tenemos 20 años de que el internet ya es parte de nuestras vidas. Tenemos ya 20 años donde el internet cada vez se nos hace más fácil poder atar cabos de qué pasó antes y para dónde vamos. ¿Qué está pasando con historia? Está pasando con política, está pasando con noticias, está pasando con estilos de vida.
y obviamente con los resultados que está dando la sobrepoblación en muchos aspectos. Vemos, por ejemplo, cómo se ven muchos memes, de verdad. El meme, de hecho, que describe mucho de lo que está pasando es, por ejemplo, ves, ahí está tu héroe. Gente que se ganó su fama siendo uno, ¿verdad? Y después les encuentran el poco de cochinadas horribles. O también actitudes que en su momento no fueron señaladas, pero que ahora sí lo son. Lo cual a mí me parece muy bien. Ahí yo he manifestado más de varias posiciones en la realidad al respecto. Y en todo esto ha salido rascando, ha salido afectado mucha gente que, verdad, también quería darse ese título, quería darse ese recuerdo en la historia de la humanidad o cosas así, verdad. Y en realidad no. Ser héroe, de hecho, en muchos aspectos, por ponerse la chema o por seguir adelante a pesar de las adversidades, tiene señalaciones también de que pueden ser inclusive optimismo tóxico, cosas que sí tienen lugar. Porque se han usado ejemplos de héroes para que entonces motiven a otras personas a que hagan eso, aunque no les compete o no les nace. Y perfectamente uno tiene todo el derecho de poder decir que sí y que no. Poco a poco se ha visto mejor, por ejemplo, otros memes que lo ejemplifican mucho, que es el hecho de que antes me relacionaba con los héroes y ahora me identifico con los villanos. Eso es un fiel reflejo de lo que está pasando ahora. Gran parte de hecho de que pegó The Dark Knight de Christopher Nolan, la segunda de Batman, es por el Joker. Mucha gente se halló montones con el gran papel que hizo Heath Ledger. Y de ahí proyectaron demasiadas cosas con ese Joker, por cierto. Es increíble, o sea, bueno, no increíble, la verdad es que es un resultado, es un orden lógico, ¿verdad? De que por eso pegó la película, por un Joker de Heath Ledger que estaba muy lejos de ser el clásico, pero que mantuvo elementos increíbles y un resultado de lo que la sociedad que tenemos, el estilo de vida que tenemos, reflejado con este personaje que esencialmente sí es un Joker perfectamente. Que lo hicieron soberbio también. Pero exacto. He visto mucho eso, de que por ejemplo de hecho hay un tema, eso me lleva al tema de hecho por el cual yo fui a ver de la película de Pattinson el año pasado. Yo no lo iba a ver. Estaba indignado de que la película esa, con una versión de Batman tan rara, porque la verdad esa es la verdad, tuviera 3 horas de película y no, o sea, 3 horas de película que eran innecesariamente largas, por cierto, y o sea, yo estaba indignado porque, exacto, o sea, era un intento extraño de sacar un proyecto que lo iba a llevar otro persona, otro Batman, al que inclusive le tenía más fe que al Batfleck. De hecho, sí, o sea, la película de The Batman iba a ser de Batfleck, que iba a ser dirigida por Ben Affleck y escrita y producida y protagonizada. Yo a esa película le tenía toda la fe porque yo sabía que Ben Affleck, si lo dejaban trabajar, ¿verdad? Iba a sacar un cintón. De hecho, develaron los diseños del traje de él, propuestas de la película en sí misma, y iba a ser una belleza. Y lo estoy diciendo yo, ¿verdad? Pero no, este berrinche resultó en una película que entonces apelaron a otros elementos para que pegara como película, y ahora por eso es que la gente lo está esperando, ¿verdad? Pero no en la esencia que estaban, digamos, bueno, en una esencia que supieron cuidar de Batman que no cuidaron para esta película, ¿verdad? Y
Entonces sí, o sea, yo digamos, sí, exacto, o sea, yo no iba a ver la película hasta que entonces leo un artículo que comenta sobre lo que apela a la película en términos de agendas, por decirlo de una forma. El artículo contaba cómo poco a poco se estaba tratando de adaptar la esencia de el superhéroe lejos de la idea que tuvo por muchos años, el hipermasculino musculoso que siempre tenía todo el carácter, toda la inteligencia, todos esos detalles. Entonces me interesó mucho porque probablemente yo igual rato y si le llegan a esa idea. Al rato estamos viendo a este Pattinson porque estamos viendo como alguien que sí, verdad, tiene esta lucha, está enfrentando cosas muy reales que estamos viendo como por ejemplo es la salud mental. Y sí, tengo que, y se los voy a decir, me decepcioné. La película agarró cosas muy mal como para haber apelado a eso. Y pero el artículo entonces también me iluminó mucho en ese aspecto. Los superhéroes o los héroes normalmente siempre, bueno, en su gran mayoría son retratados con ciertos moldes, con ciertas expectativas donde estos años se han estado trayendo abajo. Cosa, perdón, cosa con la que estoy encantado y estoy fascinado. Y esto es porque con la venida y el auge del internet también se nos hizo más accesible poder accesar otro tipo de trabajos donde no necesariamente son protagonizados por héroes. Y vemos desde muchas aristas lo que es ser uno y los vicios que conlleva ser uno. En muchos aspectos. Y ese es otro detalle que yo destaco mucho de Batman. Batman estuvo al corte en esos aspectos, teniendo el anime y el auge de y el tipo de temas que los animes trataban a nivel argumental, a nivel detectivesco, a nivel de sociedad también. Batman estaba al corte. Batman estaba ahí siendo un man en pijama, máscara y unas alas de Leonardo da Vinci. Estaba vigente. Al día de hoy. Casi nada, o sea. Y aún así, destaco mucho este hecho. Destaco muchísimo que Batman, siendo el héroe que es, el superhéroe que es, era alguien que tenía los pies en la tierra montones. Era alguien que en cada trabajo que yo leía de él, sabían ponerlo como alguien que no, que él tanto estaba consciente de lo que pasaba en su ciudad, estaba consciente de lo que pasaba a alguien un mal día en su ciudad, o alguien con superhéroes pues estaba pasando un mal día, que él no, digamos, que él, digamos, no perdía los pies sobre la tierra. Él sabía en dónde estaba, él sabía y no perdía el norte. Muchos de hecho lo criticaron porque decían que era un superhumano en ese aspecto de que él siempre estaba con su mente lúcida, que él siempre estaba, pero con su super, o sea, siempre estaba súper listo, estaba, ¿verdad? Muchos elementos que dependiendo de los escritores a veces eran muy, muy absurdos, pero era un aspecto de humanidad que por supuesto eran muy bien explotados y que también uno con los que uno pues se hallaba, porque Superman no, bueno, Batman en realidad, no, en realidad, vamos a citar a Superman. Superman es alguien que es consciente de la superfuerza que tiene, pero no se la recibe a nadie. Él no llega y llega con su, bueno, dependiendo del escritor, no llegaba con tal vez optimismo tóxico. Él era alguien que escuchaba, él era alguien que, hey, cuéntame. Claro, aquí estoy para ayudarte. Y aquí estoy para ayudarte
porque no puede ser que estés haciendo este crimen que estás cometiendo. Te vas a detener y vas a buscar un mejor camino. Yo estoy aquí para ayudarte, de verdad. Esto que estás haciendo está mal. Pero es porque tú puedes ser mejor. Es chiva porque hubieron escritores que cuando tenían a Batman y a Superman juntos, algunos dicen, no, o sea, voy a tener mi libertad creativa, voy a hacer que uno sea un gruñón bad cop y el otro sea un good cop con personalidad de Golden Retriever, ¿verdad? Entonces, no, sí no funciona, mae. Entonces, ¿por qué? Porque los dos tienen formas de ser muy humanos a su manera. Y tienen su forma muy diferente de vivirla, de hecho, tienen su forma muy diferente de manifestarla y de trabajar porque los han confrontado mucho. O sea, han hecho muchos trabajos de muchos tipos y todo, y a pesar de eso, el nexo entre ellos lo saben mantener muy bien con su propia esencia, porque Batman es algo que me encanta, es algo que me encanta de hecho de los cómics, es alguien que sí, puede enfrentarse con titanes colosales, monstruos del espacio y toda la cosa, que él sabe que no es tan diferente a las tensiones de una persona que está en la calle luchándola por comer un pedazo de pan, por no caer en el vicio de las drogas, eh, por tener que pasar por adicciones para poder seguir trabajando. Batman desenmascara muchas de estas realidades como mucho en los noventas en especial. Él digamos explora mucha de la gente que cae presa de los criminales, desde los crime lords que entonces chantajean, que nada más buscan debilidades en la gente que quieren aprovechar, de la que quieren aprovecharse. Batman desenmascara todo esto, él ayuda, ve las muchas formas de ayudar, no solo de reventar hocicos. Y eso de hecho, eso me recuerda que de hecho esto es un Batman que, a mí que me encantaría que lo explotaran en los cómics, pero que, ¿verdad? Es a cargo de un estudio y el estudio no es su casa editorial de cómics, desgraciadamente, entonces por eso es que, quién sabe si vemos esto. Por eso, cuando vemos a este Batman, es el más cercano. Es uno que, el cual vemos cómo lucha por no perder a sí mismo y por seguir dando esa entrega. Hay un apartado de acá que quiero comentar, de hecho, de lo que es Batman. Bueno, de hecho, de por qué ahí fue donde, no, digamos, hubieron dos cosas que, bueno, ahorita vamos con dos, o sea, ya mencionamos una y vamos con la otra que a mí me cimentó a Batman como mi personaje favorito, como el personaje creo que más importante de mi vida. Cuando yo ya empecé a leer cómics de la continuidad, yo me había enterado que, por ejemplo, bueno, en los 90 DC había recurrido a matar a Superman y a quebrarle la columna a Batman para dejarlos, ¿verdad? Para haber tenido, digamos, sus momentos más grandes de derrota hasta el día de hoy. Y sí, al día de hoy, porque no les ha pasado nada más así rajado. O sea, a cada quien, ¿verdad? Eh, Superman muere a manos de Doomsday, que es un cómic magnífico porque esa batalla en los cómics quedó o sea, espantosamente magnífica. este y cuando le quieran la columna a Batman es un trabajo impecable, es un trabajo exquisito y magnífico desde el puro inicio. Fue donde entonces empecé a enamorarme ya del tipo de historia de los cómics, el amor y el cuidado que le tenían, porque en los cómics no ves a un Batman invencible, como vuelvo a decirlo. En los 90 usted veía un Batman que sufría, tenía miedo, tenía ansiedad, tenía y pues horror, porque él afrontaba muchas cosas. Para lo que es esta época empezaron inclusive a profundizar en estos detalles de Bruce, que teniendo
como le digo, todos estos todos estos sentimientos, ¿verdad? Todo esto, ansiedad, que enojo, y cómo él lo sobrellevaba siendo el ser humano que es a pesar de la gran responsabilidad que él sabe que él tiene. Para cuando él se enfrentó a Bane, Bane entonces se sentó a bajarle sus fortalezas de a pocos. Para entonces él simplemente llegar y quebrarle la columna. Esa saga es hermosísima por lo mismo. Y antes de eso, Bruce estaba sintiendo que ya no daba, que ya su mente no le daba, que ya llegaba a un agotamiento. Lejos de yo obstinarme, lejos de yo ahuevarme de que llegaran a esto, yo estaba fascinado que en los cómics le dieran ese respiro al personaje de Bruce, le dieran ese chance de que el mae dice, no, suave un momento, necesito tiempo para mí, necesito, y no es el típico, ¿verdad? No es el típico, ay, ya me obstiné de todo, voy a dejar de ser Batman, que como lo hizo Bale, como aparentemente puede que lo hagan con Michael Keaton, bueno, no, creo que no, con Michael Keaton es algo diferente, por dicha. Pero de hecho es una idea que inclusive hasta en la serie animada a mí yo la detesto porque Bruce ha tenido esa entrega como Batman por años de años como para que diga, ay, me obstiné y ya voy a dejar de ser Batman, como lo hizo, sí es cierto, en Birds of Prey y en Batman Beyond y así, porque entonces no calza con un Batman que han estado trabajando. En cambio, en los cómics sí han estructurado súper requete bien. O sea, en Nightfall sigo ahora, es uno de mis trabajos favoritos de Batman al día de hoy, es por eso, porque se permitieron mostrarnos a un superhéroe, verdad, a uno de los superhéroes que tal vez tenía más peso en ese aspecto del pensamiento crítico, en ser un detective, en tener que buscarle las colas al burro, verdad, para dar con la solución de las cosas. Y se permitieran visibilizar algo que lo hizo Batman en su momento y que ahora está pasando en las redes ahora, concientizar sobre la salud mental y sobre algo que es súper importante para saber cuestionarnos si estamos bien o no. Entonces, Batman fue uno de los primeros que cuestionó eso. Porque después sí hay muchos trabajos donde échale ganas, no importa lo que te pase, sigue adelante, ¿verdad? Y estas cosas que ya se están develando como, pues, optimismo, pensamientos tóxicos. Y que, y que hay gente, por supuesto, tal vez algunos de ustedes están diciendo, ay, pero obviamente es que hay que echarle ganas, porque si no, entonces no vas a hacer nada en la vida, o que no sé qué, no sé cuántos, estos mensajes que hemos tenido por años, y que yo los estoy cuestionando el día de hoy. Yo los estoy diciendo, no, eso no me parece bien, yo quiero cuestionar eso. Pero si alguien se enoja porque yo lo estoy cuestionando, I'm sorry. Pero es un derecho que yo tengo, es algo que yo puedo perfectamente hacerlo. Y bueno, yo que soy un overthinker lo hago como por 3000 cada vez que alguien me dice algo así, ¿verdad? Entonces es algo que si yo puedo hacerlo, la demás gente puede hacerlo y tiene el derecho para hacerlo. Es algo, lo refuerzo por el hecho de que también hay mucha gente, había muchos mensajes, no sobrepiense las cosas, mándate al agua, y por ello yo tuve un problema con esas frases. Y hace poquito también ya se está revelando, me encanta ese detalle de que es cierto. ¿Por qué no vas a pensar bien las cosas? ¿Por qué no vas a analizar bien el decidirte? Ay, es que te vas a perder de la vara, ay, es que cuando vas a estar viejo te vas a arrepentir de no haber vivido esto. O sea, ese es otro pensamiento tóxico de mierda. ¿Por qué no puedo estar seguro de lo que voy a hacer? Esto se revela por el mismo y bendito hecho. Y eso es una pedrada tan fea que voy a dar a la hora de cuando una pareja tiene relaciones. La gran mayoría siempre es dejarse llevar por las ganas. Ay, sí, porque es lo más aquí, lo más acá. Y que tan es así por años de años, por falta de educación sexual, que es mal visto el hecho de que usted se detenga en medio tal vez de las ganas de intimar que tenga con alguien y usted diga, no me gusta esto, por favor,
no me siento seguro. Y la otra persona se pone espesa porque de verdad, ay, pero es que, no. Si algo que me he dado cuenta a la hora de ese tipo de intimidades y que debería aplicarse en un montón de cosas es que tienes que estar seguro. Puedes tener muchas preguntas. Todas esas preguntas son válidas. Y ¿qué tiene que hacer la otra persona? Persuadirla, joderla, chusearla para que logre el cometido y que cojan. No. A eso es a lo que voy. Eso me alegra mucho porque eso me vuelve al tema de que se llama este podcast. No sabía ni cómo llamarlo. Estaba difícil porque sí es en torno al tema del héroe. Pero, ¿cómo lo abordo? ¿Cómo digo en el título que voy a tirarle duro también? ¿Cómo voy a escribir que también voy a hacer homenajes? De que voy a celebrar a mis héroes. Pero también voy a sacudir esos cimientos. ¿Verdad? Como ustedes vieron ahorita, yo hablé de Don Rubén Moya, que dio la voz de uno de mis grandes superhéroes de la infancia. Eh, Mañana voy a ver mi versión preferida de... No, no preferida, sino una de las más importantes, yo creo, de un personaje tan importante como lo es Batman. Estoy sensibilísimo porque mañana voy a volver a tener 5 años cuando vuelva a ver a Keaton en esa pantalla. Hoy casi se me muere ese chiquito cuando supo lo de Rubén Moya. Pero también estoy... Otro meme que vi hoy. Sé esa persona que necesitaba ser cuando era niño. O sé esa persona que tu niño que tú como niño admiras. Vuelvo a chequear todo esto y me doy cuenta que en muchos aspectos lo he logrado. En muchos aspectos sigo lo que alguien que sí, que es ficticio, pero que ha sido mi héroe y que hace un héroe. Sí, un héroe salva vidas. Y hay muchas formas de salvarle la vida a alguien. En esta nota ñuña yo tengo años de ver que uno puede salvarle, wow, uno ha salvado vidas en muchos aspectos y no se da cuenta uno. Estando ahí, escuchando, no juzgando. De muchísimas formas. Con todo esto que expliqué, entonces el término de héroe se refuerza muchísimo. A mí Batman me salvó la vida cuando yo fui a ver esa película. Yo si no hubiera visto esa película yo podría no haber encontrado nada que me llenara tanto como, no sé, la ficción, disfrutar ir al cine, disfrutar de estas pequeñas cosas, ¿verdad? No habría tenido el criterio o habría entendido indirectamente que estaba bien tener pensamiento crítico. Porque sí, la pasé muy feo. Fuera de casa, dentro de casa, por ser un overthinker, por cuestionar las cosas. Él fue desde mis 5 años el primero que directa e indirectamente me dijo que no estás mal. Fue él el que me salvó la vida y me dijo que sácale provecho de eso que eres. Porque lo que eres vale muchísimo. Y es curioso porque Batman normalmente sí lo dice. Creen que Superman lo hace y no, Superman
Sí, claro que lo hace perfectamente, solo que Batman en muchas ocasiones lo hace también cuando sabe que, que no solo tiene que mostrar el valor de una vida, sino recordárselo a alguien que lo necesita en un momento súper tenso. Por lo cual él ha luchado y ha comido ñisque en muchos aspectos, en especial en Nightfall, antes de que le quieran la espalda. Por lo cual yo valoro muchísimo ese cómic. Cuando Batman está por enfrentarse con Bane, él estaba cansadísimo, obstinado, estaba hecho mierda. Y Bane estaba listo para matarlo. Estaba listo para reventarlo. Ese cómic me impactó muchísimo al día de hoy. Pero quiero hacer una deconstrucción porque puede que se tome como una actitud tóxica también. Pero ojo la vara. Ese cómic yo lo compartí y todo, pero cuando yo lo leí por primera vez y yo estaba pero fascinado. Bruce estaba cansado, como les digo, Bruce estaba en su estado más hecho mierda cuando Bane le sale y Bane le dice que yo hice todo esto para hacerlo usted una cochinada. Para demostrar que usted no vale, que yo sí lo puedo derrotar, que toda la cosa. Lo que hizo Bane fue derrotar las bases que tenía Batman en su espíritu. Lo hizo excelentemente bien en ese cómic. Y yo estaba fascinado con Bane. Y claro, soy Team Batman, pero yo estaba fascinado en el trabajo que hicieron que Bane lo hizo. O sea, Batman me hizo... Leer los cómics de Batman me ha permitido tener un criterio donde yo estaba fascinado con ese trabajo y lo que iba a pasar. Batman en ese estado en el que estaba, en ese intercambio que él tiene con Bane, entonces, él a pesar de todo lo mal que estaba, el estado más deplorable que estaba, vuelve a ese espíritu para enfrentarlo y ponerse la máscara otra vez para enfrentarlo. Y a pesar de que el final no es bueno, nunca, o sea, era una de esas veces donde Batman me me hallé un montón con él porque muchos hacemos eso. Muchos no ni muchos cuantas veces no sabemos de dónde sacamos para terminar algo o para hacer algo, ¿verdad? Y cuando Batman hace eso, siendo él Batman, entonces ahí yo quedé enganchado, quedé pero fascinado porque sí, ya uno va para ese camino y él es un fiel reflejo de lo que él pudo, de lo que él pasó, aún en su universo superheroico, pero se sintió tan denso, se sintió tanto esa vaina que por eso Batman es muy importante en este y muchos aspectos más, de hecho, por eso. Porque él, en ese momento, uno dice, uy, sí, sacó de Power Up del culo, o una caraja así, como si fueran otras historias, o Deus Ex, digamos, que el mae siempre nunca le pasa nada cuando se enfrenta o algo así. Ahí no. Ahí cayó. Pero se acordó de por qué luchaba, se acordó de lo que le brindaba ese espíritu. Y bueno, a mí me impactó montones al día de hoy ese cómic y esas viñetas y esa página, madre. Es como un recordatorio de eso, que yo también a veces lo comparto y ahí tengo ese arte por ahí, ¿verdad? Y no porque normalmente uno dice, uy, esto me inspira a seguir adelante. O unos inclusive usan hasta la excusa que no es excusa de que, ay, mi causa son mis hijos. Mira, mi causa es mi verdad, o aquí o acá, mi esposa, mi familia, ¿verdad? Y toda la cosa. Me llevó a lo que es lo mío. Yo no tengo hijos, yo no tengo esposa, yo no tengo novia, no tengo prospecto he pasado con ese pensamiento crítico que les digo que fomenta indirectamente Batman, ¿verdad? Que entonces llego a un punto donde yo digo, ¿para qué tener pareja? ¿Para qué ser un buen partido? ¿Para qué
calzar en estos moldes que más bien estamos deconstruyendo día con día, ¿verdad? Que a mí me encanta, de hecho, por cierto. Y que es algo que Batman hace en sus cómics. Batman ata cabos de por qué pasan las cosas a la gente más buena. ¿Verdad? Él es uno de los constantes voces con respecto a eso. Si es contra un villano intergaláctico o si sea un locazo del asilo de Arkham, él es esa voz. Entonces, rajado. Entonces, por dicha, tenemos una definición para héroe al día de hoy. Con todos esos ejemplos que yo digo Batman, por eso para mí Batman es muy importante. Para mí sigue siendo una figura que me recuerda que siga cuestionando, que siga sabiendo analizar, que siga preguntándome, que siga haciéndole caso a mi voz, haciéndole caso a mis preguntas. Porque más de una vez lo que se ocupan es eso, las preguntas adecuadas para llegar a la respuesta. Y sí, Batman ha sido un héroe para mí en ese aspecto al día de hoy. Una de sus mejores versiones la voy a ver mañana. He-Man era un superhéroe, lo es, claro que sí. En su mundo de fantasía, él estaba al tanto de lo que había que hacer. Mostraba también como con Superman el corazón del por qué le fueron confiados esos poderes, super fuerza, la espada. Superman nos recordaba, ¿verdad?, por qué valemos como seres humanos, como seres vivos, y por qué él es exactamente Superman, que no son los poderes ni la capa ni nada, por más que lo quieran ver. Para concluir, los héroes existen. Pueden ser ficticios, pueden ser personas. No tienen que andar super trajes, no tienen que andar aquí o acá. No quiero caer en la misma retajila de que los papás son héroes o que no sé qué, no sé cuánto, porque inclusive hay muchas, en ese tipo de relación familiar inclusive hay cosas bastante densas y tóxicas de las cuales se han aprovechado los mismos tatas diciendo que, ay, sí, yo soy su tata, tiene que hacer que aquí, que allá y que no sé qué, no sé cuánto, cuando en realidad esa relación debe cambiar en muchos aspectos. Los hijos son seres humanos que tienen que vivir su vida, que están en ese descubrimiento. Se está revelando que mucho del estilo de vida que estábamos viviendo era para preparar a las criaturas para que fueran las futuras inversiones, para que mantengan a los otros ya de viejos, ¿verdad? Aún a pesar si están dejando el mundo como la mierda que es ahorita, ¿verdad? Pero héroes los hay. Los héroes salvan, vuelvo a decirlo, salvan vidas. Puede ser alguien que quería que siguieras adelante, puede ser alguien que te escuchó cuando nadie te escuchaba, como a mí me ha pasado, de hecho, que a mí me gusta mucho escuchar y me he topado con mucha gente que no los escuchaban, gente que ni siquiera en sus casas, sus familias, no sabían cómo, no le hacían cómo, pero allá afuera encontraron a alguien que sí los escuchó y que no se aprovechó de eso. Un héroe es alguien, como vuelvo a decirlo, esencialmente salva vidas con cosas sencillas. Es un director de cine que trabaja un cintón que hizo a muchos en volver a creer en la fantasía, que tal vez solo leían en libros. Un héroe es ese escritor que nos da un mundo, que nos hizo volar la cabeza para entonces seguir adelante en la vida en la que estaba viviendo
disfrutar de otros universos y otros mundos, compartirlos con otras personas e inclusive crear sus propias. Un héroe es alguien que fue capaz de creer y de disfrutar y apreciar a alguien que estaba callado, pero que acá adentro lo que tiene es enorme y gigantesco y grande. Y vamos con algo también muy vacilón. Un héroe no es alguien que raja de eso. Un héroe no es alguien que se jacta de que salvó aquí e hizo acá, o que está echando en cara, que es el término. Pues no es, pues sí es cierto. Es cierto, o sea, no se trata, ¿verdad?, de hacer de que todos lo sepan, de que todos se den cuenta, pero también hay líneas muy delgadas ahí. O sea, hay que entender que si uno no es que quiera que uno lo reconozca, es uno reconocer el bien que hizo. Y hay gente agradecida. Y uno, por supuesto, recibe el agradecimiento como se pueda. Pero es eso, no, ¿verdad? No hacerlo porque ya le agarró el churuco y por supuesto vamos a sacar money ahí, vamos a sacar fama ahí, vamos a sacar provecho de ahí, ¿verdad? Porque ya obviamente son líneas que ya ahí sí está extraño, ¿verdad? Como les digo, es un héroe es alguien que sí salva vidas. Si bien es cierto que ahí están los bomberos, policías y este tipo de cuerpos de verdad que existen para salvaguardar estas situaciones, uno dice, ay, es que es su trabajo, pero no, o sea, se juega mucho a la hora de también salvar una vida. Es ese detalle, ¿verdad? ¿Qué tan denso es? Quería terminar con esto así denso, profundo, ¿verdad? Así, de cuidado. Un héroe es el que salva vidas. Vos no sabes qué vida salvaste por hacer algo que te nació el corazón. Entonces, di. Y algo que también quiero señalar, como vuelvo a decirlo, a mí Batman me salvó mi vida. Muchos personajes también y algunos otros trabajos y propuestas me han salvado la vida en otras ocasiones. Yo estoy en un medio, estoy en la ñoñada donde he visto mucha gente cuyas vidas han sido salvadas por estos pósters, por personajes, shows de televisión. Entonces, no hay por qué no hay por qué decir, hay diferencia la fantasía de la realidad, que no sé qué, no sé cuánto. ¿Es otro pensamiento tóxico? Claro que sí. Mucho de lo que tiene uno en pósters y todo esto poco a poco se está visibilizando que son héroes. Si alguien tiene hey, este tipo de personajes o algunos de otros tipos o verdad, han salvado vidas. Porque ahora, en como estamos ahora, se está viendo mucho más, se está evidenciando cada vez más que estamos en una lucha todos los días. Para no caer víctima de nosotros mismos. Que a veces nosotros somos nuestros propios verdugos de a poquitos o nos tratamos pésimo todos los días. Y si a eso le sumamos lo demás que se afronta día con día, hay suficientes causas para ponerle un alto a eso y decirle que ya no más. Pero nos salvan las vidas. Así que entonces para que ahí lo tengan en cuenta. De verdad. Esa es mi conclusión. Pucha, hora 44.
Sabía que iba a ser largo, pero la verdad es que sí me siento bien haber dado mis puntos con este respecto, porque estamos en un momento donde no creo que no solo yo, sino también muchos estamos pues sensibles de que se nos fue un gran héroe, ¿verdad? Se nos fue Rubén Moya, es como si nos fuera He-Man, bravo. Y pucha, de verdad, Rubén, donde sea que estés, gracias por todo, gracias por darnos un gran héroe. Gracias por darle ese toque que lo volvió mucho más de lo que ya era. Don Rubén es un héroe. Don Rubén fue un héroe para su familia, lo fue para nosotros en los 80s, en el show y en muchos aspectos. Yo quería conocer a mi héroe en México, en una televisión de la mole y todo, y el cáncer se lo llevó tristemente. Entonces, de verdad, rest in power. Y así es, yo con esto pues cierro, con esto entonces, verdad, ahorita yo lo subo también, como les digo, a Spotify, a, a las demás plataformas de podcast, a YouTube, porque sí siento que este podcast es uno de los, bueno, todos los podcasts son importantes, como los cosplay, uno no los hace, verdad, solo porque sí, sino porque le nace mucho a querer hacer esto. Y estos son un montón de ideas incógnitas sobre uno de los temas más recurrentes para mí. Y siento que fue el mejor momento para hacer esto. Entonces aquí estamos, de hecho. Muy buenas noches. Ahí estamos entonces.